A subdelegación do Goberno en Pontevedra acolleu hoxe un novo paso na investigación do naufraxio do Villa de Pitanxo. Durante case 3 horas, 6 familias dos mariñeiros prestaron declaración ante a comisión oficial que investiga o naufraxio. No podemos decir lo que declaramos porque está en proceso de investigación. Tampoco nos dijeron lo que habían declarado los supervivientes. Preguntaron de todo. Pues hay gente que claro que tiene soportes y pues los aportó, claro. As familias queren botar luz sobre o que aconteceu na madrugada do 15 de febreiro en Terranova, en as circunstancias que rodearon o afundimento do pesqueiro. Esperamos que salga la verdad, que ya nos avisaron que encontrar la verdad es complicado, pero lo que esperamos, vamos, lo que espero yo y lo que esperan todas las familias, la verdad, nada más. Aunque yo personalmente tengo mi composición de lugar, no la puedo decir porque no tengo todavía el soporte de técnico para aseverarlo. Pero yo pienso que estes testimonios de hoy son moi valiosos. Son conscientes, iso sí, de que o proceso será longo e difícil. Hai que recabar mucha información y que seguramente que sería largo y que toca esperar, vamos. El no saber, el que digan cosas que se sabe que no son ciertas, pues ciertas personas, te hace más dolor, porque aquí hay un dolor por la pérdida, hay otro dolor por no encontrar el cuerpo y luego hay otro dolor que no sabes qué pasó y luego, claro, luego hay cosas que se dicen que se sabe que non son ciertas, entonces te provoca máis dolor. En canto ás outras reclamacións, as familias da tripulación aseguran que até de agora descoñecen se hai avances na busca dunha empresa especializada que conte con robots que descendan ata o lugar do naufraxo. O que xa desbotan é que Canadá retome a busca. A mí lo que no me gusta es que me digan voy a hacer una cosa y si tengo el pensamiento de no hacerla. Esto lo hace el gobierno de España o no lo va a hacer cualquier otro gobierno. Esto tiene que salir por parte nuestra y que tengan ellos la voluntad. Tienen que tener ellos la voluntad. Esta semana tamén declararon ante a Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos os 3 superviventes do afundimento.